Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, ya falta pocos días para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A partir del 17 de diciembre, mañana, pasaremos a la segunda etapa de este tiempo de Adviento, que consiste precisamente en prepararnos bien para celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Mesías. Sigamos reflexionando y sigamos acercándonos más al Señor, porque el niño Dios quiere nacer en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Como dice San Juan en el capítulo 1, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero en cuanto lo recibieron, le dio el poder de ser hijos de Dios. Que nosotros recibamos al Señor en nuestro corazón y lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ya nos queda pocos días, hermanos. En este Santo Evangelio contemplamos una disputa entre las autoridades religiosas de entonces y nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que nuestro Señor estaba enseñando en el templo, enseñando todo lo referente al reino de Dios. Y se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Pues los dirigentes de entonces del pueblo hebreo ejercían esta autoridad no para enseñar, sino para dominar, para controlar al pueblo, para manipularlo según sus antojos. Y eso los llevaba a rechazar primero a Juan el Bautista, quien predicaba y decía: arrepiéntanse, conviértanse, aparten de su mala vida. Y luego rechazaron al mismo Jesús, al Dios encarnado. Por eso le va a preguntar al Señor: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Y no serán, mejor dicho, a la autoridad, a la misma autoridad que es Dios, le hacen esta pregunta. Su ceguera del poder, su ceguera de tener influencia sobre los demás, esa ceguera peligrosa, ¿no?, que es el poder, no les lleva a reconocer que están delante de Dios, del Dios con nosotros, del Emmanuel, del Mesías. Hermanos,
Cuando no entendemos para qué está el poder, que es para servir a los demás, pues caemos en una ceguera muy grande que vemos en los demás a quien debemos manipularlos, servirnos de ellos, explotarlos, esclavizarlos. Cuando nos aferramos a este estatus, ¿no?, del poder, cuando establecemos como un estilo de vida, ¿no es cierto?, para sacar provecho de ello, no nos importa pisotear la dignidad de las personas. Y también puede pasar en el hogar. Un papá, una mamá, pues así, autoritario, ¿no?, que utiliza su autoridad solo para mandar y no para servir, hace mucho daño. Aquí los sumos sacerdotes, ¿no?, y los ancianos no se dan cuenta que están ante el Hijo de Dios, ante Jesús, ante el Dios encarnado. Están ante Dios hecho hombre, ante Dios que se hace visible. No lo reconocen, no lo reconocen, sino más bien le preguntan: ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha autorizado? Al juez de vivos y muertos le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Qué terrible, ¿verdad? Pues, hermanos, que no nos pase lo mismo, que no nos pase lo mismo. Ya en otra ocasión el Señor había limpiado el templo de los ladrones y bandidos, ¿no?, el templo de Jerusalén. Había agarrado un látigo, echado fuera a todos los que hacían negocio. Pues la autoridad le viene por ser Dios. La autoridad le viene porque su Padre es el dueño de la casa, el dueño del templo. Y había destinado ese espacio físico para la adoración, para la oración. Y su pueblo, elegido por Dios para ser beneficiario de la revelación divina y para llevar a cabo al mundo la salvación. ¿Qué había hecho ese pueblo con el templo? Lo había convertido en una cueva de bandidos, en un lugar de negocios, como algunas veces pasa en nuestros templos también, sobre todo Domingo de Ramos, ¿no? La gente, por vender sus palmas, hasta se meten dentro del templo, ¿no? Hermanos, esto también se tiene que aplicar a nuestra propia vida. Jesús, nuestro Señor, ha venido a limpiar el templo de nuestra alma, de nuestra vida. Jesús ha venido a convertirla en casa de oración. Jesús ha venido a habitar en el templo de nuestra alma. Que no convirtamos, pues, nuestra alma en cueva de bandidos y de ladrones. Eso hacemos cuando muchas veces permitimos que el pecado habite en ella. Debemos ser firmes, hermanos, para rechazar el pecado, para cada día alejarnos más del pecado. El Señor nos comprende. Que alguna vez podamos resbalarnos, caernos, ceder a la tentación. Pero lo que no puede comprendernos es por qué permanecemos ahí en el pecado. Si por desgracia caemos en pecado, hay que levantarnos inmediatamente, corriendo a buscar el sacramento de la confesión para recuperar la gracia, para reconciliarnos con Dios y perseverar, luchar, para no volver a lo mismo. Pues Jesús tiene autoridad para limpiar nuestra alma porque es Dios, y solo Dios puede perdonar los pecados. Y esta autoridad de perdonar los pecados le dio a sus apóstoles y los apóstoles a sus sucesores.
Y por eso en la Iglesia católica fundada por nuestro Señor, desde el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos, todos, hasta los niños de uso de razón, nos confesamos. Enseña a tus hijos a vivir este sacramento de la reconciliación con alegría. Ya a tus niños que tienen 8, 9 años, que han llegado ya al uso de razón, prepáralos bien, explícalos, para que ellos también vayan tomando conciencia de que todo pecado ofende a Dios. Todo pecado nos convertimos en verdugos de Dios. Y en todo pecado, Dios siempre es la víctima. Siempre. Hay que tomar conciencia de la fealdad y la maldad del pecado. Por eso, hermanos, no rechacemos a Dios. No seamos como estos sacerdotes, sumos sacerdotes y escribas que hacen esta pregunta al Señor, ¿no? ¿Con qué autoridad? No aceptaban ni las enseñanzas de Juan, ni tampoco, mucho menos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, e incluso pusieron precio a su cabeza, lo persiguieron hasta lograr matarlo en la cruz. Que no seamos así nosotros, queridos hermanos, que nos demos cuenta que solo Jesús nos puede salvar. Solo Jesús puede purificar nuestra alma. Él se ha ganado esta autoridad con su muerte pascual, con su ministerio pascual, con su pasión, muerte y resurrección, y con toda su vida. Él es Dios, es nuestro Mesías. Hoy en día, por ejemplo, hermanos, en estos momentos, a lo largo de esta semana, estamos más preocupados. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a comer ese día, la Nochebuena? ¿No? ¿Qué juguetes por acá, chocolatada por acá? Y la misa, nada. Eso también es una forma de rechazar al Señor. Eso también es una forma de quitarle al Señor su autoridad. Y eso no está bien. Algunos piensan que hasta Papá Noel es Navidad. ¿Cómo puede ser posible eso? Otros reducen la Navidad a chocolatadas, a comilonas, ¿no? A borracheras. ¿Cómo puede ser posible eso? Allí estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Como católicos, hermanos, tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que enseñar a los demás católicos tibios, mediocres, cómo se debe vivir la Navidad. Pues haciendo una buena confesión, participando devotamente de la Santa Misa, ya sea de Nochebuena, o la misa de la Vigilia, o la misa del mismo domingo, ¿no? En familia. Y luego en nuestra casa, pues cantando los villancicos ahí en el Belén que hemos armado. Y luego ya como cosa secundaria, un compartir. Pero no al revés, nosotros estamos haciendo al revés, ¿no? Más nos preocupamos de la mesa que de la misa. Y eso también es rechazar la autoridad de nuestro Señor. Estamos andando de cabeza como católicos. Y no debe ser así, que esta Navidad sea un recomienzo, ¿no? Un recomenzar, ¿sí? Voy a vivir mi fe como debe ser, voy a aceptar la autoridad del Señor en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi familia. Pues, si no, nos estamos convirtiendo como estos sumos sacerdotes y escribas que le contradicen al Señor, que no aceptan la autoridad de nuestro Señor. Quieren mantenerse así en el cargo, en su confort, en su comodidad, como muchos católicos también quieren vivir, dizque su fe a su manera, ¿no? Soy católico a mi manera, ¿no? Cuando dices eso, cuando piensas eso, ya no eres católico, eres otra secta más que lleve el nombre de católico. Ya te saliste de la iglesia, porque católico a mi manera no existe. Solamente existe ser católicos a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos, hermanos,
que el Señor purifique nuestro corazón, que aceptemos a Jesús, que aceptemos su autoridad, que aceptemos que es el Hijo de Dios hecho hombre, que aceptemos que es nuestro Salvador, que aceptemos que su misericordia es infinita para perdonar nuestros pecados, que aceptemos todo lo que Él ha instituido, por ejemplo su iglesia, por ejemplo los sacramentos, la confesión, la Santa Misa, el bautismo, todos los sacramentos. Tenemos que aceptarlo. Que le digamos, Señor, yo acepto tu autoridad y me someto a ello, me someto a tu voluntad. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir estos momentos, estos tiempos, con fe, con devoción y a prepararnos de la mejor manera para recibir a su Hijo en nuestro corazón. Que el buen Dios, nuestro buen Dios, nos bendiga abundantemente y te agradezco mucho que compartas estos videos con tus amistades y familiares y también te agradezco tus comentarios.